Buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más, como todos los jueves, a las actividades de metafísica y neurociencia a partir de las 20 horas, como todos los jueves. Mi nombre es Mariana García y estoy transmitiendo desde la ciudad de Salta, en la República Argentina. Hoy vamos a continuar con el ciclo diversificado Metafísica y Neurociencia. Hoy el tema que vamos a tratar es ser más eficientes. Comenzamos. Como les decía, el ciclo que estamos llevando es metafísica y neurociencia. Es un ciclo diversificado que complementa todo lo que hemos aprendido en el libro Pilares de la Metafísica. Todo el material de apoyo que estamos usando para estas actividades está en el libro Metafísica y Neurociencia del autor Diego Stancampiano, que este libro lo podemos conseguir en formato impreso o bien en libro en ebooks. En las páginas que figura en pantalla podemos conseguir los libros. Nos ponemos en contacto y si nosotros estamos a la vanguardia de la tecnología y amamos todo lo que es la tecnología, tenemos la oportunidad de poder adquirir lo que es el ebooks. Este libro lo podemos conseguir en formato impreso también. Así también los libros de metafísica, Pilares de la Metafísica, el libro Servicios, cuyo autor es el profesor Rubén Cedeño. Estos libros también podemos conseguirlo en las páginas que figuran en pantalla, ya sea en formato impreso o en formato ebooks. Muy bien, recuerden que tanto los libros Metafísica y Neurociencia como Pilares de la Metafísica están escritos en un lenguaje muy sencillo, de que al margen de que hablemos de neurociencia no estamos usando términos científicos, ni se trata de un libro que sea exclusivamente científico, sino más bien que trata de una manera muy sencilla la forma de conocer nuestro cerebro, y el libro Pilares de la Metafísica nos orienta a conocer cuáles son los 4 pilares fundamentales para llevar nuestra vida en paz. Tengan en cuenta lo siguiente: cuando uno compra un remedio o una computadora o un televisor, estos vienen con un, prospecto de cómo manejarlos. Entonces uno se puede informar y sabe qué botones para cuál cosa, que cómo conectarlos y cómo va a hacer que eso funcione perfectamente. Bueno, lo único que no viene con un prospecto debajo del brazo es el ser humano. Lamentablemente no nacemos con un prospecto debajo del brazo de cómo llevar nuestra vida para que sea una vida armoniosa y exitosa. Bueno, pues le cuento que lo que son pilares de la metafísica y la metafísica y neurociencia vendrían a ser algo así como nuestros prospectos de la vida. Porque cuando uno conoce cuáles son las leyes universales que puede llevar en la vida en orden y en armonía para que todo fluya así, pero divinísimamente, eso nos hace mucho bien. Y cuando, por sobre todas las cosas, sabemos utilizar nuestro cerebro en nuestro beneficio, pero mucho mejor, aparte de conocernos a nosotros mismos, también podemos aprender a conocer a las otras personas y poder entenderla por qué actúan o por qué accionan o reaccionan según cada evento que les pasa en la vida. Recuerden que no todos ante una misma situación reaccionamos de igual manera. Todos reaccionamos de manera totalmente diferente. ¿Y esto por qué? Esto nos lo explica muy claramente la neurociencia, cuando nos explica sobre el corte prefrontal y el cerebro límbico, que de un lado están los arquetipos emocionales y del otro lado los arquetipos racionales. Entonces depende a cuáles son esas creencias que nosotros tenemos,
Es como accionamos o a veces reaccionamos cuando dejamos que la parte emocional nos sobrevenga así como una llamarada, así con mucha euforia. Eso también es importante que uno lo pueda controlar, porque si no, a veces cuando se deja llevar por las emociones, mete la pata de acá hasta la China. La metafísica y la neurociencia nos enseña a comprendernos y a poner en práctica todo esto que hemos aprendido en pilares de la metafísica. Continuemos. El tema de hoy, ser más eficiente. ¿Quién no quiere ser más eficiente en la vida? Seguir haciendo lo mismo, pero de manera más eficiente, gastando menos energías, que los resultados sean mejores. Vamos a seguir viviendo, vamos a seguir yendo a trabajar, pero de una manera mucho más eficiente. En la clase pasada habíamos descubierto cuáles eran nuestras hormigas, ¿se acuerdan? Las hormigas, esas ants que nos agarran y que por ahí nos quieren invadir el picnic, pero cuando somos inteligentes seguimos esa hormiguita hasta descubrir el hormiguero y podemos resolver ese arquetipo o esa cristalización que tenemos grabado en la cabeza, que a veces no son cosas que nosotros hemos elegido, sino que han ido siendo puestas allí, grabadas allí por nuestros mayores, o cuando nosotros éramos niños, por personas a quien le dimos esa autoridad de poder hacerlo. Y de grande también un poco, porque cuando uno no quiere pensar y le es más cómodo tomar por verdad el razonamiento ajeno, guarda esas ideas, y esas ideas se transforman en arquetipo. Bueno, eso cuando nos damos cuenta es importante poder cambiarlas. ¿Cuál es el síndrome de atención parcial continua? ¿Qué es lo que hacemos o lo que intentamos, mejor dicho, hacer la mayor parte del tiempo? Pero ya hemos aprendido que el cerebro, cuando sobrepasa el 2% de su capacidad, se estresa, y cuando eso pasa, nosotros nos ponemos eufóricos, nos enojamos, nos molestamos. A veces ese cerebro se desconecta de repente y nosotros no sabemos para dónde ir, si para adelante o para atrás. Este síndrome de atención parcial continua es un conjunto de síntomas que se originan al forzar al cerebro a hacer muchas cosas a la misma vez. Ya somos conscientes de que el cerebro no tiene la capacidad del multitasking, no puede hacer muchas cosas a la vez. Entonces, si nosotros queremos ser eficiente en cada cosa que hagamos, en cada proyecto de la vida que tengamos, tenemos que concentrarnos solamente en una cosa por vez, para que eso que estamos haciendo o eso que queremos resolver se resuelva de la mejor manera posible. Este síndrome es estar continuamente atento en parte a muchas cosas. No tenemos multitasking, nuestro cerebro no tiene multitasking, no tiene esa capacidad de ocupación múltiple o multitasking. O cuando sobrepasa ese cupo del 2%, reacciona como un ordenador que tiene muchos programas en funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la computadora la cargamos de cosas y le pensamos a apretar rápido un montón de botones? Primero que se pone más lento y después se bloquea, al punto que a veces tenemos que reiniciar la máquina. O a veces no solamente pasa con la computadora, sino a veces también nos pasa con el celular. Cuando más ansiosos estamos, cuando más apurados estamos, cuando queremos hacer así la cosa súper rápido y estamos nerviosos, pareciera que le comunicáramos toda esa energía de estrés que tenemos al celular, y el celular agarra, se pone a poner lento, se queda quieto en una cosa, se frisa
y de repente lo tenemos que apagar y volver a prender para que reinicie de nuevo. Bueno, algo parecido pasa con el cerebro. Una vez que nosotros lo saturamos, el cerebro sí o sí necesita desconectarse, porque si no, no nos va nada bien. Cuando el córtex prefrontal se ve desordenado, da la señal de que todo es grave, que todo es urgente. Y aumenta la secreción de adrenalina y cortisol. Y se produce un estrés químico, como la sensación artificial de crisis constante. Pero esto nos pasa a nosotros y a todos. Por ejemplo, a las personas que trabajan en una entidad pública o que son profesores o que tratan con un grupo importante de personas, por ejemplo, una profesora con sus alumnos, cuando esté notando esta situación así, que los alumnos estén nerviosos y que no los puedan controlar, tiene que hacer un parate. ¿Por qué? Porque si no, el cerebro se pone en alerta, y cuando se pone en la alerta, siempre está a la defensiva. Como por ejemplo, cuando nos toca ir a la casa de la suegra. Hola Normita, bienvenida, muchas gracias por estar presente. Cuando nos toca ir a la casa de la suegra y no tenemos ganas, ya cuando nosotros ya empezamos a poner la cara así, ya el cerebro empieza a emitir esa señal de que algo está mal. Y ya me empiezo a poner alerta, ya me empiezo a poner a la defensiva, ya empiezo a renegar por cosas, ya que se me cae el labial, que no me peino el cabello porque los rulos se revuelven, que la plancha me quema la ropa, pero eso tiene mucho que ver y eso lo vamos a descubrir al final de la actividad, porque les voy a dejar una reflexión, pero que lo va a dejar pensando hasta el año que viene. Si bien falta poquito hasta el año que viene, pero vale que lo piensen. Entonces es muy importante que nos demos cuenta cuando nosotros estemos pasando por situaciones así, o cuando nuestro entorno esté pasando por situaciones así. Cuando las hormonas se agotan, el efecto rebote es la depresión del sistema, pero por eso se recomienda, primero que nada, hacer una sola cosa a la vez. Hacer lo que nosotros consideremos que sea más urgente y más importante, vivir en el aquí y en el ahora por sobre todas las cosas, porque la gente que vive en el pasado se arruga, envejece, porque el pasado no existe en ningún lado. Usted no puede volver al pasado para cambiar absolutamente nada. Entonces, no viva en el pasado. Si usted vive en el pasado, se genera mucha, ¿cómo le diría?, depresión. Y si usted está viviendo en el futuro, pensando qué va a pasar mañana, genera ansiedad, genera estrés. Entonces, lo más importante es que uno viva en el aquí y en el ahora. En este momento, aquí, ahora. Por eso que algunos le llamamos al nombre de Dios yo soy. El nombre de Dios no es ni yo fui ni yo seré, porque el tiempo de Dios es el aquí y el ahora. Entonces es muy importante por nuestra salud mental y obviamente también por nuestra salud física que vivamos en el aquí y en el ahora. Hola Patricia, mi vida hermosa, cómo te quiero. Gracias por estar del otro lado. Me encanta que estés ahí. Es muy importante que vivamos en el aquí y en el ahora. Porque cuando nosotros vivimos en el aquí y en el ahora, podemos ser. Nosotros podemos ser, podemos manifestar también esa presencia a través de nosotros, y ese ser, ese Dios, como lo quieran llamar ustedes, se puede manifestar
a través de nosotros. Porque el ser es la expresión de una persona que vive en el presente. Por eso es ser y no seré o fui. Planificar, por ejemplo, no genera estrés, porque eso es asegurar en el ahora un futuro tranquilo. Cuando usted planifica algo, usted está organizando su futuro, pero tampoco es que uno se apega a ese plan, sino que más bien uno organiza y si surge algo, uno lo puede ir solucionando porque somos eficientes, obviamente que es así. Para un futuro tranquilo, y eso genera dopamina y adrenalina de una manera bien controlada, eso se llama eustrés. Eso no es estrés, eso se llama eustrés, que eso es bueno. Se planifica para que cada presente que venga sea ordenado y se pueda hacer una cosa por vez sin agobios. Por ejemplo, si me levanto a la mañana temprano y planifico mi día, yo me estoy organizando y estoy planificando para hacer mis cosas de manera ordenada y que nada sea un sobresalto. Que nada me pille por sorpresa. Haré unas cuantas cosas que sean más o menos importantes, una cosa que sea muy importante, me tomaré mi tiempo para cada situación y me tomaré también mi tiempo para descansar, para el almuerzo, para otras cosas. Porque también es importante que nosotros nos distraigamos. Ya vamos a llegar a esto. ¿Por qué? Porque la química del córtex prefrontal se genera de la siguiente manera, porque cada parte del cerebro se relaciona con una secreción química más o menos específica. La del córtex prefrontal se relaciona con el denominado eje dopamina-adrenalina relacionado con el estrés. Es decir, cuando nosotros le metemos de más en actividad al córtex prefrontal, nosotros esta secreción química no es controlada, es descontrolada y eso nos genera estrés. Es importante saberlo porque cuando uno lo conoce, lo puede controlar. El cerebro, por ejemplo, en el cerebro, por ejemplo, la dopamina es la responsable del aprendizaje, el sentido del humor, la atención y la motivación. Ahora me dirán, pero ¿y esto con qué se come? Bueno, es muy simple. Por ejemplo, estamos en una situación donde estamos tensos. Entonces, para que el cerebro se tranquilice, es importante generarle una dosis controlada de dopamina. Con un chiste, con un poco de motivación, como por ejemplo hacer una caminadita, escuchar una música, ya vamos a llegar a ese punto, o con un grupo de alumnos, por ejemplo, que estamos notando que se están poniendo tensos, hacemos una pausa y hacemos que los chicos nos cuenten algo que les parezca divertido, que se rían 5 minutitos, le contamos algo divertido, entonces el cerebro baja esa alerta y sale de ese estado de estrés. Entonces se puede volver a concentrar. Miren la importancia de conocer todo lo que es esta química del funcionamiento de nuestro cerebro para poder ser eficientes, para poder ser personas capaces de controlar las emociones. Ya vamos a llegar hasta ese punto. La adrenalina, como parte de las hormonas secretadas por las suprarrenales, con la noradrenalina y cortisol, intervienen en el proceso de alerta, aumentan la capacidad cardíaca y la vasoconstricción. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos en alguna situación o estamos yendo para algún lugar y vemos que o alguien nos grita fuego o vemos a alguien que corre así como que parece nos asustamos
Y el cerebro, ¿qué es lo que hace? Nos da un chute de dopamina porque manda todo eso a los músculos porque vamos a tener que salir corriendo. ¿Por qué? Porque nuestro instinto inmediatamente busca protegerse. Pero no solamente con una situación así de riesgo o con una situación de que, no sé, de pandemia o lo que fuera, sino que cuando uno tiene que tratar con una persona que uno considera que tiene mal humor, pasa también esto. Y uno también se pone a la defensiva. Y uno también, el cerebro también cree que uno está en riesgo. Es importante saber eso, poder reconocerlo de afuera hacia adentro y del adentro hacia afuera. Que uno no genere eso en la otra persona. Por ejemplo, a ver, si tengo que ir a hacer un trámite en el abogado y tengo que hablar con mi prima, por ejemplo, y estamos litigando un auto, que mi prima no siente que yo soy una amenaza porque se va a poner a la defensiva. O si usted está tratando con un cliente, que ese cliente no crea que usted es una amenaza, que usted le quiere cobrar de más o que el trabajo no va a estar bien hecho, no se lo va a entregar, porque se ponen a la defensiva. Miren qué importante es tener este conocimiento para poder reconocer todas esas situaciones. Entonces, llegamos a la conclusión de quién es el que decide, el córtex prefrontal, que es nuestra parte racional, o el cerebro límbico, que son las emociones. ¿Quién es usted? A ver si alguien está por ahí y me quiere dar una pista o quiere arriesgar algo, a ver quién decide, la razón o la emoción. ¿Quién? Les comento. El corte prefrontal, la parte racional, donde están nuestros arquetipos racionales, está totalmente condicionado por nuestra realidad. Pero digo nuestra realidad porque mi realidad puede ser que no sea igual a la del resto de mis vecinos, por ejemplo. A veces mi realidad está condicionada por lo que a mí me enseñaron, por lo que yo tomo como verdad de lo que veo en las noticias o lo que veo en la situación. Esas situaciones están condicionadas, o yo las estoy tomando como una realidad, pero el vecino del frente puede tomar la misma situación como otra realidad. Por ejemplo, hay algunas personas que estudian metafísica y que dicen, como nos enseñan obviamente siempre, llama violeta, le quito poder, esto no existe, es una apariencia, yo voy a salir a la calle sin barbijo y no me voy a vacunar. Y bueno, ese es un metafísico que no es muy consciente y como que le falta unos cuantos jugadores, porque no es así la cosa. Su realidad es esa y que me parece que no es una realidad muy certera. Pero bueno, cada uno es dueño de pensar como quiera. En cambio, uno puede tener la realidad de decir, está bien, digo llama violeta, le quito poder, le digo que es una apariencia, pero tomo todos los recaudos necesarios dictados tanto por el gobierno, por la salud pública, por el Ministerio de Salud o por lo que fuera, que sea una entidad con autoridad, y me rijo ante esas reglas, digamos, por una conducta, digamos, que hay que seguir. Pero están los dos extremos ante una misma realidad o ante una misma situación. Dos personas han tomado realidades totalmente diferentes. Es importante que uno se dé cuenta de eso, pero nos demos cuenta que el córtex prefrontal a nosotros nos condiciona según nuestra versión de la realidad.
Y les cuento que el 95% de las decisiones se toman con la emoción y no con la razón. Y esto de la emoción también es condicionado a lo que nosotros tengamos grabado como arquetipos emocionales. Si nosotros estamos creyendo, por ejemplo, como un arquetipo emocional, que todos los hombres son malos, cada hombre que se acerque a nosotros va a ser malo y nos va a tratar mal. Si por el contrario yo tengo grabado en mi cerebro límbico el arquetipo de que todos los hombres son buenos, todos los hombres que se me van a acercar serán buenos. Así como un ejemplo, pero muy, muy sencillo. Entonces llegamos a la conclusión, mejor dicho, llegamos en el libro, porque está en el libro obviamente, a la razón de que, a la conclusión de que la razón justifica y concluye, y la emoción actúa. ¿Qué quiere decir esto? No me van a decir que es chino básico. No es chino básico. La emoción toma una decisión y la razón la justifica. ¿Alguna vez vieron en el programa, en el canal Nat Geo, esos juegos de mente? Donde, por ejemplo, ponen la cajita de pochoclos grande en un precio costoso y una pequeña bien barata, y la gente va y compra la barata y cree que ha tomado una decisión inteligente. Pero cuando le agregan una tercera cajita de pochoclos o popcorns, ¿a qué nivel, no? A un precio más cercano al de la cajita más grande, la gente opta o empieza a optar por la cajita más grande porque la diferencia entre la del medio es es muy pequeñita. Entonces cree que le conviene comprar la más grande. Es un juego mental que es muy importante verlo, porque de esa manera es como nos venden las cosas. Todos los que hacen neuromarketing y marketing para vendernos cosas, estudian el cerebro, estudian lo que estamos estudiando nosotros ahora. Entonces, ¿qué nos venden? Que si nosotros nos compramos el celular super alta gama, vamos a ser así, felices y hermosas, y todos nos van a mirar y van a decir, wow, qué bueno. Bueno, ¿por qué? Porque conocen el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, dice Diego Stancampiano en el libro, para el cerebro es más fácil y económico emocionarse que pensar. O sea, somos más emocionales que pensantes. El cerebro límbico, por ejemplo, es el gestor de la emoción. Emoción viene del latín emotio, que quiere decir movimiento, poner en movimiento. Es la emoción lo que nos permite tomar decisiones, llevar adelante nuestras vidas, proyectos y así dominar nuestro mundo. Hemos venido para hacernos dueños del mundo, no para que el mundo nos someta. Esto deberían grabárselo en la cabeza, porque hemos venido a este mundo a ser dueños del mundo. No hemos venido a este mundo para que el mundo nos someta. Y dice en el libro ágilmente Stanislaus Batrach, cuando utilizamos el cerebro límbico, el córtex prefrontal descansa, pero nos adentramos en el mundo de las emociones. Entonces, llegamos al punto de conocer que emoción y sentimiento no son lo mismo. Las emociones son reacciones psicológicas que representan modo de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto o cuando percibe una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante, trascendente, por ejemplo.
produce una secreción química que altera el organismo y el estado de atención. Los sentimientos son los resultados de las emociones. Recuerden, las emociones es una reacción psicofisiológica. Los sentimientos son los resultados de las emociones que podemos expresar con palabras, gestos y acciones. Si tú estás muy emocionado o emocionado negativamente, estás químicamente alterado y desatento. A las emociones, por ejemplo, no hay que reprimirlas, pero sí se pueden controlar con los sentimientos, mediante la observación. Cuando tú observas las emociones, controlas los sentimientos, porque estos son el producto de las emociones. El tema no es el tema es que no observamos suficientemente nuestras emociones y por lo tanto dejamos que los sentimientos se gesten de manera automática. Los sentimientos surgen cuando reaccionamos ante un objeto como una emoción. No todas las personas reaccionan igual ante los mismos objetos, porque el que califica ese objeto de bueno o malo, bello o feo, es el córtex prefrontal y la mente racional según sean sus arquetipos, que es de lo que les hablaba hace unos minutitos. Cuando el cerebro se sobrepasa, se distrae, así como el córtex prefrontal tiene el mecanismo del automatismo para evitar el estrés. El mecanismo del cerebro límbico es la distracción a través del equilibrio amenaza-recompensa. Programar los momentos de descanso y de ocio es muy importante, porque para que el cerebro no se desconecte en el momento más inoportuno. Las distracciones son una promesa del placer y usted puede consensuar con su cerebro. Usted le puede hablar a su cerebro y le dice: mira, cerebro, yo tengo que terminar en este trabajo, tengo que irme a dormir, por ejemplo, o tengo que hacer este viaje. Si vos me haces la pata, si te portás bien, cuando terminemos esto, yo te llevo a que veamos una película, te compro un heladito bien rico, o te vamos a ver a mi amorcito, lo que fuera. Pero usted puede chantajearlo a su cerebro para que éste lo acompañe. Con esa promesa del placer, el cerebro se aquieta, no genera ninguna secreción química y usted puede terminar tranquilamente su trabajo, pero después cumpla, si no el cerebro después no se deja engañar fácilmente. La dopamina y la serotonina son las secreciones químicas que provocan que el cerebro, cuando tenemos exceso, se canse. Dice Diego Stancampiano en su libro Metafísica y Neurociencia: la empatía es química y empieza en el cerebro. Tenemos que hacernos amigos de nuestro cerebro. Tenemos que hacernos amigos. Y si tenemos hijos adolescentes, sepamos este mecanismo para poder tratar con ellos. Porque este mecanismo funciona en todos. Otra cosa que ama el cerebro es descansar. Y doy fe de eso, soy una prueba viviente de eso. Cuando duermes una siesta, se eleva mucho la serotonina, que es buena porque uno descansa. Cuando se sobrepasan las capacidades del córtex prefrontal, se apaga y entramos en el terreno límbico, en el terreno de las emociones, donde vemos volar una mosca y nos largamos a llorar. Donde nos sentamos a ver la novela y pura emoción y no nos hace bien.
Si te cansas, te distraes, bajas la guardia y te equivocas, cosa que no nos debe pasar. Y llegas al final del día con 1000 cosas que quedaron en el camino y esto nos genera muchísima frustración e inconformismo. Es tu cerebro el que se cansa, no tu cuerpo físico. ¿Cuál es el mecanismo esto de amenaza, recompensas? Hay cosas que tú no haces porque piensas que no puedes, porque tenemos esa creencia de que no podemos. Pero porque tu cerebro lo ve como una amenaza. Como por ejemplo, hablar en público o ponerse delante de un celular a dar clases de metafísica y neurociencia no es fácil estar de este lado, le cuento, no es fácil. Pero uno lo hace, ¿sabe por qué? ¿Sabes? Sea muy pretencioso de mi parte. Son cosas que estudio hace un tiempo. Y son cosas que he puesto en práctica. No sé si en qué nivel, si mucho, si poco. Pero lo poco o lo mucho que he llegado a poner en práctica me ha hecho mucho bien. De verdad que me ha hecho mucho bien. Y al ver que a mí me ha hecho bien, me da placer poder compartirlos para que eso que a mí me ha provocado se lo pueda provocar también a otra persona. O sea que ese poquito que uno le pueda brindar o esa palabrita que uno le pueda dejar grabada en su cabeza y que usted en el momento, en ese momento más oportuno se las recuerde, para mí es mucho más que suficiente. Porque lo importante es que uno pueda llevar una mejor calidad de vida, ya sea emocional y mentalmente, y poder que nuestro entorno se acomode de manera igual. Porque cuando uno es más eficiente con sus emociones y con sus sentimientos, lleva una vida exitosa. Para mí es importante eso. Por eso le dije que a estas actividades las iba a llevar con calma, despacio. No es mi intención dar un capítulo por cada jueves que yo dé. Mi intención es comunicarles, que ustedes aprendan y que lo puedan poner en práctica. Porque si a mí me ha dado resultado, ¿a cuánto más les puede dar resultado? Es muy importante. El cerebro límbico, por ejemplo, ve todo como una amenaza y todo lo combate. El cerebro límbico es donde están nuestras emociones. La parte emocional todo lo ve como una amenaza y lo combate. Y segrega esa sustancia química que a nosotros nos pone tenso, nos pone mal y a veces nos duele el estómago, nos duele la cabeza. Pero eso es una química que nosotros lo podemos cambiar cuando lo conocemos. Porque si no lo conocemos, no podemos cambiarlo. Cuando tenemos conocimiento de que esa sustancia química se está produciendo porque mi cerebro límbico está viendo que algo es una amenaza, yo lo puedo controlar. Porque el cerebro límbico se distrae, pero hay otras cosas que nos producen placer y las tomamos como una recompensa. Ya sea como descansar, o ver una película, o ver el celular, o revisar 80 veces el WhatsApp. Claro, porque, a ver, acabo de ver a una clienta que es fastidiosa, que me hace renegar, que quiere así, que quiere asá, y entonces cuando se va, agarro el celular porque ahí digo, voy a encontrar. Me mandaron un videíto que seguramente me va a hacer feliz, me va a hacer reír. Y eso es sano porque me salgo del otro estado en el que estaba. No es recomendable, por ejemplo, que usted se levante en la mañana y esté con el celular todo el día porque gasta la mayor parte de energía en nada. Y cuando uno se levanta tiene la energía de la noche más la energía del desayuno en la mañana. Entonces es muy importante que usted a primera hora lo primero que haga es planificar su día, hacer las cosas que le demanden
más tiempo o más suministro de energía en cuanto a cerebro estamos hablando, y después las distracciones las deje para después, porque si no, usted no está siendo una persona eficiente. El celular no es bueno, a la mañana no es bueno. Entonces le decía, por eso es que mucha gente se hace adicta al Facebook, por ejemplo, porque hay situaciones que no quiere enfrentar, porque las ve como una amenaza. ¿Y a dónde van? ¿A dónde son felices? El celular, el WhatsApp, la novela, el WhatsApp, el Facebook, Instagram y todas las redes sociales que hayan. Entonces, esas personas están buscando todo el tiempo esos estados que creen que les hace bien, porque cuando están en la vida normal, digamos, lo ven como una amenaza. Y entonces se evaden constantemente y se van a donde son felices, a donde el cerebro es feliz y no tiene que gastar energía. Ellos no se dan cuenta de eso, pero los condiciona tremendamente. Entonces, cuando nosotros nos vamos así al WhatsApp y al Facebook, el cerebro contento, no tiene ningún impedimento, no tiene ningún pero, dice, Yuki, vamos para allá. Las personas que viven en el cerebro límbico, esas personas que viven en la parte emocional, son todos aquellos que, digamos, que se levantan a la mañana y dicen, qué sol, qué bárbaro, qué calor que va a ser hoy día. Si amanece lloviendo, qué lluvia, no voy a poder salir a ningún lado. Que el gobierno, que la tele, que el impuesto, que esto y que todo el tiempo están así padeciendo, sufriendo. ¿Qué pasa con esas personas? No quieren escuchar, todo es una amenaza, porque siempre están en guardia por el córtex prefrontal y no quieren cambiar, no les interesa cambiar. Y hay personas que lamentablemente viven como si todo fuera una amenaza. Ante un estímulo negativo, me alejo y me evado. Hay personas que viven así. Entonces, el sistema límbico, el cerebro límbico, si al sistema límbico no lo observamos, nos mantiene siempre en movimiento. El estímulo negativo, no me alejo de eso. Cuando es algo positivo me acerco. Si me llama mi jefe, no voy porque seguramente me va a retar. Si me invitan a tomar una cerveza, voy corriendo porque ahí encuentro felicidad. Y así estamos todo el día. Me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. Porque todo es un estímulo de amenaza y recompensa. Ahora, ¿quién determina si ese estímulo es una amenaza o un premio? Pues lo determina el córtex prefrontal, nuestra parte racional, a través de los arquetipos. La observación y la conciencia transforma todo en una recompensa, eliminando las amenazas. Dice, transforma todo, y acá voy a mi mudra, que hace mucho que no lo hacía, transforma todo, y cuando dice todo, es todo, transforma todo en algo positivo. Cuando nosotros observamos y tomamos conciencia de las cosas, que aunque la situación no fuera positiva, por ejemplo, nosotros la transformamos en positivo. Y ya deja de ser una amenaza. Y al dejar de ser una amenaza, esa secreción química ya no nos afecta. Ya no nos sentimos estresados, ya no nos sentimos descompuestos, ya no nos sentimos tensos. Está bueno eso, a tener en cuenta, gente. Dice Diego Estancampiano, tu cerebro sostiene un ego y te mantiene ignorante.
Tu cerebro sostiene un ego y te mantiene ignorante. La mente te impele a reconocer falencias sin juicios, pedir ayuda y mejorar. El eje serotonina-melatonina, estas dos hormonas representan la mayor parte de la química del sistema límbico profundo. Sistema límbico, parte emocional de nuestra cabeza. La serotonina regula positivamente, primero, el estado de ánimo y el comportamiento social, el apetito y la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y el desempeño sexual. Nos hace personas activas y vitales, mientras que la melatonina es todo lo contrario. Nos induce a dormir, a no querer mejorar, a no tomar iniciativa. Por eso se dice que hay personas que están dormidas o aletargadas. Una siesta corta, por ejemplo, que gracias a Dios acá en el norte se estila mucho hacer siesta, que está buenísimo, aumenta la serotonina, pero un sueño prolongado genera más secreción de melatonina y así, cuanto más duerme, más queremos dormir o más sueño tenemos. Se hace referencia a una persona dormida, estática, inactiva, debido a una secreción de base melatónica que deprime el metabolismo. Son personas que se acomodan dentro de una zona de confort y no quieren salir de allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los estados de ánimos? Pensamos que los estados de ánimo se desarrollan solos y no es así. Los estados de ánimos no se desarrollan solos y creemos también que no hay formas de controlarlos. Pero en realidad esto solo es así cuando estamos inconscientes de nuestros procesos mentales emocionales. Si nosotros estamos atentos y observamos y tomamos conciencia de cada situación, nosotros podemos controlar nuestros estados de ánimo y que nada o ninguna situación nos supere. Como hemos visto, cuando el córtex prefrontal, nuestra parte racional, supera su capacidad de trabajo, genera estrés y se desconecta. Si eso sucede, la actividad pasa al cerebro límbico, que es nuestra parte emocional, y corremos el riesgo de ahogarnos en un mar de emociones, el desánimo, la ira, la tristeza o la euforia. Y cuando estamos en ese mar de emociones, somos víctimas de todos y de todo, porque pobrecita de mí y pobrecita de mí. Apagar solo el córtex prefrontal y extender otras áreas del córtex que podemos denominar córtex lúdico está compuesto por, es decir, tenemos un córtex prefrontal que está compuesto por 5 córtex, que ahora vamos a descubrir cuáles son estos 5 córtex, que cuando nosotros nos estamos dando cuenta que alguna situación nos está sobrepasando o cuando nos damos cuenta que alguna situación está sobrepasando a alguna persona de nuestro entorno, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner en práctica su córtex motor, su córtex visual, el córtex auditivo, el córtex gustativo y el córtex olfatorio, para así sacarla de esa situación. ¿Cuál es el córtex motor? Se activa caminando, dando un paseo o haciendo deporte o yoga. Estimula zonas de secreción de la serotonina porque neutraliza la adrenalina, el cortisol y reduce el estrés. Dándonos un pequeño paseíto cuando estemos saturados del trabajo,
de los chicos, de la casa, del negocio, que mi marido, que lo que fuera, nos vamos a dar la vuelta a la manzana y vamos a volver más tranquilos. El córtex visual, por ejemplo, se activa cuando vemos una película o nos dedicamos a observar paisajes o hacer fotos. Todo esto relaja. Es la vía de acción de la cromoterapia. Hemos escuchado hablar, obviamente, de la cromoterapia. Bueno, esto se activa con el córtex visual. El córtex auditivo se usa cuando escuchamos música, sobre todo música armoniosa. No crean que si están en una situación de estrés y está el niño que le grita, ¡ay, mamá, mamá, vení, ¿qué quieres? Si se ponen los auriculares y ponen rock metálico, la terminan de fundir, pobre cerebro. No, música armoniosa. Si estamos discutiendo con el marido, no vamos a ponernos los auriculares para escuchar a la princesita cantando como otra tonta como yo, como otra tonta como yo. Bueno, no le sé la canción, pero algo así. No, porque incentivamos y le damos con todo, pobre cerebro, y no es así. Música armoniosa, si es música clásica, música de academia mejor, sino música que sea tranquila, que no la conecte con ninguna parte emocional o que no le avive ninguna parte así emocional que la pueda llegar a poner un poco eufórica. El córtex gustativo, que tengo una maestría en esta parte del córtex, que es cuando se activa cuando disfrutamos de una infusión, una cerveza o una comida rica, pero yo le puse ahí un tremendo helado, así bien rico, bien sabroso, porque a mi cerebro yo lo tengo chantajeado de esa manera. Te portas bien y vamos por un heladito rico. Entonces, así ya nos ponemos de acuerdo y podemos seguir. Y por último, el córtex olfatorio, que se activa con los aromas y si son agradables, neutraliza el estrés, lo que nosotros conocemos como la aromaterapia. La autorregulación de la química cerebral. Los neurotransistores y las neurohormonas se pueden regular naturalmente con hábitos muy sencillos. El eje, por ejemplo, dopamina-adrenalina, produce estrés o depresión por exceso o por falta. Cuando nos falta o cuando hay exceso de dopamina o adrenalina, nos estresamos. La dopamina se regula cuando contamos nosotros proyectos a través del humor. Si nosotros nos estamos viendo que alguien está estresado o que nosotros estamos estresados, que nos cuenten un chiste o que contemos algo lindo que vamos a hacer el fin de semana, con eso baja los niveles. Tendría que averiguar en mi caso porque tengo la característica que me río de todo. Mi mamá siempre renegaba conmigo porque yo desde pequeña siempre me reía de todo. Es más, no sé cómo no me tenté desde que empecé a dar actividades hasta el momento, porque los que me conocen saben que yo soy re tentada y me río de todo. Hasta cuando, si en algún momento ya Violeta le quito poder, me caigo en la calle, me río. Me acuerdo, les voy a contar, voy a poner en práctica esto y les voy a contar algo gracioso que me pasó. Venía yo caminando por el centro con mi carterita debajo del brazo, así muy contenta. Calle Buenos Aires y Alvarado, para los que viven en Salta. Y a la distancia me llama la atención un auto gris, plateado así, alta gama, brazo apoyado así en la ventanilla del auto, medio que sacando la cabeza. Era un muchacho muy guapo que sacó la cabeza para mirarme. Y yo venía con mi carterita así, todo. Ay, un muchacho en un auto alta gama me está mirando, que no es lo mismo que te mire alguien que pasa en bicicleta. Sí, estaba el semáforo, cambió el semáforo, avanzaron despacito y el muchacho seguía así y me miraba y me miró hasta que pasó.
Y yo así, el pecho erguido de fervor patrio, un muchacho de alta gama, de un auto de alta gama, bien guapo, me miró, qué lindo, me sentía en mi universo un poroto al lado mío, cuando de repente siento por detrás que me dicen, señora, señora, y me doy la vuelta y era una señora, y me dice, se le está levantando la pollera. Claro, el muchacho de alta gama veía que yo con mi carterita iba levantando la pollera. Pero bueno, a mí lejos de provocarme vergüenza, que no sé, creo que llegué tarde para la repartida de vergüenza, me provocó tanta gracia que hasta el día de hoy todavía me causa mucha gracia, que yo contenta que un muchacho de un auto de alta gama me miraba, pero estaba mirando que se me levantaba la pollera. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de regular nuestra dopamina porque hemos hablado de algo gracioso. Usted puede hacer la misma situación en su entorno, en su aula, en el curso, con su familia. Cuando ve que nos estamos poniendo así, pues diga algo gracioso, cuente algo que provoque, que saque de esa situación y esto se regulariza. Muy bien, sigamos. Cuando se cuentan los planes de disfrutes, se subirá la dopamina y se regula el exceso de adrenalina y cortisol, cambiando el estrés en eustrés, que es lo que nosotros acabamos de hacer. Hacer broma en momentos adecuados suele relajar el clima y cambiar la química cerebral en positivo. Dice, hacer bromas en momentos adecuados. Esto me lo tengo que grabar yo porque tengo que reconocer que como yo me río de todo, a veces mi cabeza no reconoce el momento adecuado o el inadecuado pero bueno, vamos a tratar de mejorar en eso. Y si no, creo que alguien de mi familia me está viendo que diga si estoy mintiendo. Bueno, hacer algún chistecito en el momento adecuado suele relajar el clima y cambiar la química cerebral en positivo. La adrenalina y la neuroadrenalina y cortisol se regula cuando nos planteamos objetivos reales y nos ponemos metas que son alcanzables y generamos una nueva motivación para nosotros y nuestro cerebro, que si son excesivas o inalcanzables, estas no generan estrés. El eje serotonina-melatonina influye en el descanso y la alimentación. La serotonina se activa con el ocio, el esparcimiento, el deporte, viajar, descansar adecuadamente. La melatonina se regula con una vida disciplinada y centrándose en el presente. Ok, y aquí les voy a dejar una reflexión para que tengamos presente hasta que retomemos las actividades de metafísica y neurociencia. Ya les había dicho en actividades anteriores que como el próximo jueves es 24, voy a dar la actividad, pero no voy a hablar de metafísica y neurociencia, sino que voy a hablar del nacimiento de nuestro niño interior. Y para el 31 de diciembre, que cae también jueves, también voy a dar la actividad y vamos a hacer el perdón de fin de año y la planificación del nuevo año. Temas muy importantes, yo diría que casi trascendentales en la vida del ser humano. El perdón de fin de año es algo que todos deberíamos hacer, pero bueno, vamos a la reflexión. Hace un tiempo algunas personas me preguntaron, ¿para qué la metafísica? ¿Cómo uso la neurociencia? ¿De qué me sirve? Si es verdad, si funcionan, cuestionamientos de ese nivel. Y creo que no saben cómo encajar
estas enseñanzas dentro de su vida o creen que no le sabe, no puede hablar por otras personas sinceramente. Pero lo que sí les puedo decir es que estas son cosas o son enseñanzas que cuando uno las practica funcionan. En todo lo que es la ley, los 4 pilares de la metafísica, los 7 principios universales, reconocer a Dios o a nuestro Cristo interior o a ese ser que se manifiesta o que quiere manifestarse a través de nosotros, o todo lo que aprendemos en la neurociencia, que como ya les dije varias veces, la neurociencia fundamenta todo lo que aprendemos de la metafísica, está comprobado científicamente y ahora se los voy a contar. Hay un estudio que se ha hecho hace mucho tiempo, si no me equivoco mal, perdone que no recuerdo bien el año, que es 1985, si recuerdo bien, del doctor Samaru Emoto, que hizo un experimento con el agua, que empezó con un grupo de personas, recolectó agua en frasquitos, haciendo un círculo con esas personas tomadas de la mano, empezó a calificarlas. Decían cosas lindas, decían cosas feas, y después de hacer un análisis, se dio cuenta que esa agua, o ese agua, mejor dicho, tomaba forma. Así descubrió que todo lo que era armonioso, como decir gracias, el amor, la canción de Imagine de John Lennon, por ejemplo, o la Quinta Sinfonía de Mozart, el agua de manantial, tomaban formas hermosas. Toda esa calificación que se le hacía al agua, tomaban estas formas armoniosas, bellas, con lindos patrones. Las 2 de abajo, por ejemplo, que es la calificación del agua escuchando heavy metal y escuchando, y palabras de odio, toman formas deformes, toman todas cosas totalmente disociadas, colores feos, no son cosas armoniosas. Pero parece que hay algo que yo sé que lo sabemos, pero capaz que no lo tenemos presente la mayor parte del tiempo. Todo este estudio está en el YouTube, los invito a que lo vean, porque esta calificación del agua, cuando uno habla de lo que es el pensamiento positivo, de lo que habla del principio de vibración, causa y efecto, manifestar a Dios en nuestro corazón y todo eso que nos hace mucho bien, también tenemos que tener presente que la composición del cuerpo humano tiene un 65% de agua. Nuestro cuerpo es más de la mitad de agua. Es decir, que si nosotros estamos todo el tiempo calificando en negativo, pensando cosas negativas, hablando cosas negativas, viendo cosas negativas, dándole poder a las cosas negativas, no nos quejemos cuando en la vida no nos vaya bien. Porque como nuestra composición física de nuestro cuerpo tiene casi el 65% de agua, la estamos calificando y está tomando esa forma. Formas disfuncionales, formas con colores feos, y por eso el cuerpo se enferma, por eso el cuerpo se deteriora. Califiquemos en positivo. Yo los invito a que vean este estudio del doctor Masaru Emoto, porque esto es un estudio que él lo ha hecho y tiene un libro y ha dado muchas conferencias al respecto.
Entonces, recordemos, cuando nosotros hablamos en negativo, criticamos a la vecina, criticamos el gobierno, criticamos al marido, la suegra, la hermana, la mamá, criticamos, renegamos por el pasado, por los hijos, nos quejamos de los precios, estamos decretando en negativo. Y recuerden que nuestro cuerpo tiene un 65% de agua y estamos calificando esa agua en nosotros. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta y me lo quiere hacer, encantada voy a responder. Si tiene que ver con el tema, obviamente, recuerden, la próxima actividad es el día jueves 24 a la misma hora. Va a ser cortita, media hora calculo que haremos, y vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro niño interior. Ok, vamos a proceder a la práctica de la prosperidad. Recuerden que en las clases de metafísica no se cobran cuotas, no se cobran por dar las actividades de metafísica, pero sí todas las actividades se sostienen gracias a la contribución libre y voluntaria de todas las personas que participamos. Quienes los deseen agarran su dinerito, con la mano derecha lo llevan al corazón y hacemos esta bendición. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Bendice esta donación amorosa que voy a dar. Bendice las manos que las dan y las manos que las van a recibir. Que se conviertan en bien y en luz y vuelvan a mí millonificada, manifestando en mi vida prosperidad y abundancia de toda cosa buena. Gracias, Padre. Muy bien, nuestras próximas actividades. Perdón, acá me olvidé de hacer una corrección. La clase de Blanca no es mañana viernes a las 21, es el día sábado a las 21 horas. Blanca va a estar en la página Metafísica Sendero de Luz el día sábado a las 21 horas y va a continuar con el ciclo Esoterismo. Los días lunes, desde la provincia de Jujuy, Patricia Leáñez continúa con las actividades del libro Virtudes Divinas, también por la página Metafísica Sendero de Luz. El próximo jueves, a las 20 horas, a través de la página facebook.com/Mariana García Metafísica, estaremos con la actividad del nacimiento de nuestro Cristo interno. Bien, eso es todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por compartir, por estar presente, por estar en contacto conmigo durante la semana. Gracias por compartir las actividades y los carteles. Se agradece su presencia y espero que tengan un hermoso y maravilloso fin de semana. Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 20 horas. Los quiero. Chao, chao.